Buenas noches amigos, el día de hoy vamos a explicar un poco de la función de los lípidos, su estructura, su importancia y cómo se hidroliza. Aquí vamos a ver lo que es la función de los lípidos. Un lípido pues es un grupo heterogéneo en las biomoléculas o parte de las biomoléculas. Tienen como un comportamiento en el agua. Quiere decir que pueden ser hidrófilas o lipófilas. Las hidrófilas son insolubles en solventes polares, el agua, y las lipófilas son solubles en disolventes apolares, es decir, a cadenas de hidrocarburos. Algunos lípidos tienen doble función, pueden ser solubles e insolubles en un mismo compuesto. Estos compuestos se lo llaman anfipáticos porque tienen una doble afinidad. O sea, pueden ser un disolvente, puede ser disolvente apolar y pueden tener también una parte polar, que sería por ejemplo en el carboxilo, y un disolvente orgánico, que sería la parte apolar donde se disuelve, parte que se disuelve y la parte que es insoluble, disolvente polar. ¿Cómo es la clasificación? Pues la clasificación de los lípidos pues serían divididos en tres partes. En este caso, los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los lípidos más simples, quiere decir que están compuestos de ácidos carboxílicos con cadenas largas de hidrocarburos. Un ejemplo puede ser que sería el ácido palmítico. Este ácido se lo puede encontrar en las carnes, es el más común, que es de 16 carbonos. Los lípidos saponificables son simples y complejos. Los simples pues son los aciglicéridos, los que están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos serían los que están compuestos de azufre, de fósforo y nitrógeno. Serían los glúcidos, los fosfolípidos y los esfingolípidos, que son las que forman la parte de la membrana. Lípidos saponificables son los terpenos, esteroides y prostaglandinas. A continuación veremos la esterificación y la saponificación. La esterificación pues es como el ácido pues al mezclarse con un alcohol se va a convertir en un éster y va a liberar el agua. Un ejemplo pues es un triglicérido, que sería el triglicérido ácido graso, serían 3 ácidos grasos más un glicerol o glicerina. Lo que va a formar es un éster y lo que va a liberar son los 3 moléculas de agua. Sería la esterificación. La saponificación pues esto comúnmente es lo que se hace para obtener el jabón. El ácido graso más una base fuerte pues da como reacción una sal ácida o jabón, conocido como jabón, y va a liberar lo que es el alcohol. En este caso, a diferencia de la esterificación, aquí no se libera el agua. Un ejemplo pues aquí el triglicérido está formado por 3. Lo que se formó por ejemplo acá arriba en un éster es un triglicérido más una base fuerte, 3 bases fuertes, pues lo que va a reaccionar es una sal ácida o un jabón. En este caso lo que vemos aquí, o sea, se desprenden los hidrógenos
se van a formar con el sodio, se van a relacionar y van a formar una salacia. Y lo restante de esto, los OH se van a mezclar con lo que resta del triglicérido, en este caso lo que daría un glicerol. Entonces la reacción de un triglicérido más una base fuerte, queda el jabón más un glicerol como productos. Las funciones de los ácidos o los lípidos o las grasas o los aceites son de reserva energética, son muy energéticas. Dice que una grasa es el doble más energética que un gramo de grasa, es más del doble de energética que un gramo de carbohidratos. Tiene una función estructural. En la base de membrana pues forma una bicapa lípida que estaría relacionada en este caso a esa estructura. Aislante protectora. Quiere decir que pueden ser, por ejemplo, en la naturaleza, en las aves, pues puede ser por ejemplo, en las aves puede funcionar como impermeabilidad. Es decir, que las plumas tienen un tipo de cera que le impide que el agua ingrese. O puede ser también la palma de las manos, puede ser un aislante mecánico, o el ejemplo de una foca que tiene una grasa subcutánea que es aislante térmico, que eso les permite soportar a temperaturas muy altas. También hay una función activa o reguladora que sería, por ejemplo, las hormonas, las funciones digestivas, la coenzimática y las vitaminas. Ahora veremos cómo es un ácido, cómo es la estructura de un ácido, de una grasa saturada. Comúnmente las grasas son las estructura sólida, y vamos a saber por qué precisamente son sólidas. Pues tendremos que analizar la estructura, que serían saturadas. Si hablamos de saturadas, hablamos de enlaces simples. En este caso, como el ejemplo, esta es una grasa saturada. Estamos hablando de enlaces simples, o sea, en forma lineal, y no hay dobles enlaces ni tres enlaces. Entonces, vemos la cadena de ácidos de un éster que forma la cadena, que en este caso sería esto de los carbonos, carbono, que esto quiere decir que están saturados de hidrógenos, por eso de ahí el nombre, significa que están saturados de hidrógeno. O sea, en toda la estructura vemos que tiene hidrógenos, toda la cadena, o sea, llenando todo esto vemos que está saturado de hidrógeno. Si hay una cadena lineal, o sea, las grasas precisamente su estructura es plana o líneas, están compactos. Por eso que esta estructura es difícil de romperse. Es una grasa saturada, son sólidas. Las grasas o las grasas insaturadas serían compuestos, en este caso haciendo la misma estructura, que sería que va a tener un rompimiento dentro de la estructura. Pondremos aquí un doble enlace.
que este es lo que va a romper. Esto es lo que permite que el compuesto sea un compuesto más líquido, en este caso se encuentra más soluble, justamente por esa estructura que hace que no sea tan compacto, sino que se desprenda de la estructura y forme, o sea, no se pueda unir tan fácilmente. En este caso, como tiene solamente un solo doble enlace, estos compuestos se la va a llamar, son compuestos monoinsaturados. Otro ejemplo pues sería los poliinsaturados. Haciendo el mismo ejemplo, pues los poliinsaturados serían los que, por ejemplo, aquí tuviera otro rompimiento, otro doble enlace aquí, y esto de aquí no sería así, sino que se va a friccionar, se va a separar, no tendrá una estructura tan simple. En este caso, si tiene más de una insaturación en el compuesto o dobles enlaces, esto se le va a llamar a los poliinsaturados. Eso es en cuanto a los insaturados y los saturados. Como vemos que mientras más rompimientos, más dobles enlaces, se va a friccionar más el compuesto, y esto va a ser más solubles, va a ser en este caso los aceites son solubles, van a ser solubles. Vemos un ejemplo como son las grasas, las cis y las trans, cómo funciona, cómo es su estructura. Dicen que las grasas cis, en este caso serían estas, son cis, son enlaces cis. Cis significa que, por ejemplo, van a tener un hidrógeno tanto en el mismo sentido o en el mismo lado. Vemos que están en la parte de abajo. Esos serían las grasas cis, serían la mayoría de grasas y aceites que se encuentran. Las grasas trans son un poco más difíciles de encontrar, son poco comunes, y por eso son dañinas también para el cuerpo humano, para las personas, para ingerir. Es por su estructura. Entonces vemos que su estructura va a ser más igual que las saturadas, pero en este caso van a tener dobles enlaces, que esto va a ser son grasas que son un poco sólidas a su estructura. La estructura de las trans es porque van a tener un hidrógeno arriba y otro abajo, va a ser como aleatoria. Esta se denomina las trans. En este caso podemos decir que esta parte de aquí, esta cadena de carbonos, va a estar en la parte de abajo, y esta la cadena de acá va a estar en la parte de arriba, y esto sería el doble enlace que está formando las grasas trans. Es un poco la explicación de los lípidos, sus funciones. Son la principal, que sería la función de reserva energética, importantes para la reserva de energía, de calor,
o pueden ser impermeables, reguladoras. Eso es en cuanto a la exposición de los lípidos y de las estructuras, de las ceras, grasas y los aceites que son comunes en la vida diaria. Eso es todo, gracias.